Hoy hablaremos de algo muy importante. Sin duda, el punto central del tema es el perdón. Una realidad que todos necesitamos, pero que no todos nos sentimos capaces de otorgar a los demás. Vamos a verlo a la luz de las lecturas bíblicas. En el libro del Eclesiástico se nos presentan unas reflexiones sobre las realidades humanas muy habituales. ¿Cuáles son esas emociones? El rencor, la ira, la venganza. Es decir, si alguien te hace algo, o si alguien nos insulta, si alguien nos golpea, si nos quitan algo que nos pertenece, si alguien nos hace sufrir, lo habitual es que uno sienta, primero, ira. Lo segundo es que tenga rencor. Y no es extraño que haya sensaciones de venganza. Como dice el dicho, me la hiciste, me la pagas. Porque cuando algo malo te hacen, uno tiene intención de desquite, de desquitarse. Entonces, ¿qué hacer cuando nos pasa eso? Como personas creyentes, como cristianos, tenemos que tomar acciones que hacer. El problema no es que sientas ira, sino qué haces con ella. El problema no es que sentir el rencor, sino si le dejas vivir en tu corazón. Y con la venganza el problema está si llegas a hacerlo. Entonces, el problema es si se llega a concretar esas acciones. Pero tenemos la ayuda necesaria para no hacerlo. La propuesta que da las Sagradas Escrituras es el perdón. En efecto, lo propio del perdón no es negar el pasado, sino superarlo, transformarlo, reconducirlo, recrearlo. Dios, cuando nos perdona, no padece amnesia, sino que da un desenlace distinto a lo que parecía ya perdido. Eso es lo que propone el Siracida, el perdón, recordando, en cierta manera, que el perdón es un buen resumen de los mandamientos y que ello determinan nuestra relación con Dios. Hay un principio básico que hace posible el perdón. Los actos humanos anteriores cobran sentido de los posteriores. El perdón no es prescindir de lo que pasó, sino hacer realmente posible que pasen cosas buenas y nuevas sobre una base probablemente vieja y mala. No es simplemente que no se vuelva a repetir el mal, sino que se haga posible un bien que si no hubiera sido ese mal, tal vez nunca se hubiera dado. Todo esto está bien dicho, ¿verdad? Ahora la pregunta sería, ¿qué hacer para poder perdonar? Partamos de un discernimiento. ¿Qué clase de cosas son las que sana el tiempo? Hay personas que simplemente sepultan sus heridas, con la única consecuencia de que éstas en algún momento, en cualquier momento, vuelven a salir a la luz en peor estado. Otras personas, en cambio, piensan una y otra vez en sus dolores, como si quisieran beber y estar en un estado de tomar un vaso de amargura siempre. Podemos decir que han de darse 3 condiciones para que el tiempo ayude a sanar una herida emocional, como queramos llamarlo. Primero, radical conciencia del poder inmenso del amor de Dios, con paciencia y providencia, con ternura y firmeza. 2. Tener una inmensa claridad sobre los propios límites, sobre el hecho de que todos estamos hechos del mismo barro, es decir, que somos humanos. 3. Profundo deseo de bendición, de sanación para todos los implicados en cada uno de los acontecimientos, de modo que aparezca y se realice toda y sola la voluntad de Dios. Entonces, el perdonar puede significar, o es abrir los ojos ante los ojos de Cristo, secar las lágrimas, contemplar la misma mirada del dolor y el amor en su cruz, pedir el bien, anhelar la Pascua, buscar y amar la luz. Perdonar no en nuestro nombre, sino en el nombre de Cristo, y de inmediato pedir que Dios dé los bienes a los que nos han ofendido.
porque solo Él puede darnos su luz y fortaleza para recobrar nuestra paz. Por eso en el Evangelio Jesús da la respuesta sobre cuántas veces hay que perdonar. Siempre. Para Él no hay tarifas, sino es ilimitado. Porque el perdón de Dios es infinito. Por eso creo que el sentido más sencillo de la parábola significa que si tú quieres que Dios te perdone, tú tienes que perdonar. El perdón es una de las formas de amar, una de las formas del amor, una de las más exigentes. Que el Señor clemente y compasivo los colme de su infinita misericordia del perdón. Es una pequeña reflexión para iniciar la semana. Bendiciones a todos. Hasta la próxima. Bye bye.